Listo. Bueno, buenos días, mi nombre es Mayra Alejandra Ramírez, soy residente de pediatría de tercer año. El día de hoy les voy a hablar de insulinoterapia. Eh, la charla, tuve el tutor en la charla, el doctor William Bachiller, que es pediatra y instructor del Hospital San José, y conté también con la colaboración del doctor Hernán Yupanqui, endocrinólogo de Exadia. Entonces, para hablar y para iniciar con la charla, pues debemos saber de por qué es importante hablar de insulinas como tal. Este tema es de gran importancia porque los niños y los adolescentes que tienen diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 dependen básicamente de este manejo con insulinas para sobrevivir, convirtiéndose así en un principio cardinal en todo su tratamiento. Además, con estos medicamentos logramos prevenir tanto descompensaciones metabólicas como cetoacidosis diabéticas y otras complicaciones que puedan presentar estos pacientes en el transcurso de su enfermedad. Conocer este manejo y toda la parte de insulinoterapia también es muy importante, y es que básicamente lo que hacemos con las insulinas es imitar o lograr una secreción fisiológica como se daría normalmente por el páncreas. Entonces, este es el motivo de revisar hoy el tema. Cuando hablamos de insulinoterapia debemos de tener en cuenta pues cuáles son los objetivos al colocar estos medicamentos, y uno es facilitar el metabolismo y el almacenamiento de los alimentos que estamos consumiendo, imitar, como ya lo dije, un patrón natural de la secreción de insulina por el páncreas, garantizar que los niños que sufren como tal y que son insulinorequirientes tengan un crecimiento y un desarrollo adecuado, y prevenir las complicaciones crónicas que muy bien todos sabemos que nos puede llevar un mal control de una diabetes tipo 1. Antes de comenzar a hablar como tal del tema, tenemos que tener en cuenta también cuáles son los objetivos de glucemia que voy a esperar para mi paciente según la edad y las características. La ISPA básicamente nos habla de unos rangos o de unas metas que yo debo encontrar en el paciente. Lo que quiero lograr en mi paciente es que, si bien va a tener hipoglicemia, sean pocas o sean leves. Si voy a tener una glicemia en ayunas y si le voy a tomar una glicemia en ayunas a este paciente, debe estar en un rango de 90 a 145 miligramos por decilitro, que tenga una glicemia postprandial de 90, máximo 180, una antes de dormir que también va en un rango de 120, 180, nocturna de 80 a 162, y como tal una hemoglobina glicosilada menor al 7.5%. Para hablar de las insulinas es importante saber que se clasifican de acuerdo a su origen y de acuerdo a su mecanismo de acción. De acuerdo al origen, puede ser de origen animal o de origen humano, que pues ya es ingeniería genética, y cuando hablamos del mecanismo de acción depende pues de cómo va a cumplir ese mecanismo. Uno puede ser una insulina ultra rápida, una insulina regular, una insulina de acción intermedia, o una insulina de acción prolongada, que ya lo voy a explicar en qué situación o en qué condición clínica utilizo cada una de estas insulinas en los pacientes. Este es un resumen donde me incluye pues cada una de las insulinas. Entonces, cuando hablamos de la ultra rápida, tenemos Lispro, asparglulicina. Para la insulina regular está la insulina cristalina. De acción intermedia tenemos NPH, de acción prolongada está dentro de las cuales está glargina, detemir y glue. Y hay una mezcla de insulina que básicamente, valga la redundancia, como dice, son insulinas premezcladas. Viene de acción corta, de insulina regular, y de acción intermedia, que en este caso sería la NPH. La combinación varía, puede ser 30, 70, 25, 75. En estos números me estoy refiriendo en porcentaje a la concentración que presenta de cada insulina. Y pues aquí vemos pues las características de cada una. Entonces vemos que cuando hablamos de análogos de acción rápida,
tiene una característica que es, uno, el inicio en minutos del inicio de acción va a ser de 15 a 20 minutos en general de las 3 insulinas. Vamos a tener un pico de 1 a 3 horas y una duración total que va entre las 3 y las 5 horas. ¿Cuáles son otras características de este tipo de análogos de acción rápida? Uno, que me permite pues un perfil de acción más fisiológico. La absorción es más rápida y su tiempo de acción también su tiempo de acción es más corto, mejorando así las glucemias postprandiales. Evita episodios de hipoglicemia y algo pues si en el inicio de acción en minutos, entonces también nos dice cuándo se debe administrar y por eso debe ser administrada 15 a 20 minutos antes de la ingesta como tal de alimentos o de carbohidratos. Si hablamos como tal de los análogos de acción prolongada, aquí tenemos que más o menos el inicio va a ser de 60 minutos en la NPH, que si bien la NPH viene siendo una insulina de acción intermedia, y va hasta los 240 minutos en la glargina. La NPH tiene un pico más o menos de 4 a 6 horas, pero la glargina y el detemir hacen poco pico y la duración puede ir entre las 20 a 24 horas. ¿Cuáles como las características de estos análogos de acción prolongada? Que me permite mejor ganancia de peso, menor riesgo de insulina, de hipoglicemia, perdón, y pues si vemos la duración, entonces nos permite que tengamos o que le podamos colocar o administrar al paciente o 1 o 2 dosis diarias, pero eso ya depende pues uno dejando a cada paciente por aparte según pues, las características o los perfiles de glucemia que presente. Y estos, pues como su inicio de acción es muy demorado respecto a los de acción rápida, entonces siempre debe estar acompañado de un análogo de acción rápida 30 minutos antes de las comidas. Entonces, básicamente, esta grafiquita lo que hace es tener un resumen de los 3 tipos de insulina que les dije. Entonces, si nos vamos a la línea negra, acá nos grafica aspar, lispro-glulicina. Entonces, acá vemos que más o menos tiene un inicio de acción de 15 a 20 minutos, que hace un buen pico más o menos hacia las 4 a 6 horas y que su duración va más o menos el inicio va a ser de 15 a 20 minutos, hace un pico de 30 a 40 minutos y su duración puede ir entre las 4, algunos hablan de 5 horas en total de la duración. Cuando hablamos de la insulina regular, básicamente lo que se dice es que ellos inician más o menos a los 30 minutos, hacia las 2 horas van haciendo el pico y puede tener una duración hasta 8 horas, alguno habla de 5 a 7 horas, pero pues lo esperado es que sea máximo 8 horas. En la línea morada nos identifica la NPH, como les dije, pues tiene un inicio un poco más lento, de 60 a 120 minutos. Esta pues puede hacer un pico más o menos hasta las 4 a 6 horas y tiene una duración aproximadamente de 8 a 10 horas, pero si vemos también puede llegar a ser mayor su duración. Para la línea verde tenemos detemir que el inicio va de entre 60 a 120 minutos, casi no tiene pico y puede llegar hasta las 20 horas. Y la glargina es la más estable, donde tenemos que el inicio va de 120 hasta 240 minutos, no tiene pico y puede durar su efecto hasta las 24 horas. ¿Qué debemos tener en cuenta también en estos pacientes? Que estos pacientes hacen una fase de remisión que es parcial o de luna de miel y se hace en la diabetes tipo 1. ¿Qué característica tiene esto que les estoy diciendo? Que los niveles de insulina y los requerimientos de insulina pueden disminuir transitoriamente después del inicio como tal del manejo. ¿Y de qué depende o qué características vamos a encontrar? Que es un paciente que va a requerir menos de 0.5 unidades por kilo de peso corporal por día o que va a tener una hemoglobina glicosilada menor a 7%, y eso es muy importante tenerlo para el manejo de nuestros pacientes. Para hablar de los requerimientos dependen de la edad del paciente.
normalmente requieren de 0,7 a 1 unidades kilo día, pero durante la pubertad los requisitos pueden aumentar sustancialmente, entonces podemos ver que hay pacientes que pueden llegar a requerir hasta 2 unidades por kilo día, y la dosis correcta es muy difícil establecerla o darla pues como tal preestablecida a un paciente. Eso va a depender del control glicémico que yo quiero individual para mi paciente y que no me cause hipoglicemia ni me interrumpa como tal el crecimiento y el desarrollo de mi paciente. Algo que también tenemos que tener muy en cuenta es la aplicación de este medicamento. Si yo no hago una adecuada aplicación, no voy a poder, el medicamento no va a poder hacer una adecuada absorción, una adecuada utilidad en el cuerpo. Entonces, básicamente tenemos varias zonas, que es los muslos, los brazos, los glúteos y el abdomen. El tamaño de la aguja hay muchas, pero la más usada o la más adecuada es la de 4 milímetros. Se recomienda dejar 10 segundos antes de extraerla, o sea, coloco la insulina y dejo 10 segundos antes de extraerla con el fin de que se pueda colocar adecuadamente el medicamento. Y en niños pequeños se recomienda un ángulo entre 45 grados y el resto de 90. Y la imagen nos muestra cómo es la técnica para colocar el medicamento. ¿Cuáles son los dispositivos que voy a utilizar? Entonces, acá muestro las jeringas de insulina. Unas características de este es que me permite ajustar dosis muy pequeñas de 0.3 ml. Son desechables, están disponibles y lo puedo utilizar desde niños muy pequeños y me permite pues dosificar adecuadamente las medidas de unidades de insulina. Hay otro que es el catéter permanente subcutáneo. Este catéter permanente subcutáneo se está utilizando o se ha recomendado mucho en adolescentes que tienen poca adherencia debido a que genera el dolor o por el dolor que se genera con las punciones al administrar la insulina. Se reemplaza cada 2 a 4 días, más no se puede dejar porque va a generar una cicatrización que no va a permitir una adecuada absorción y distribución de la insulina. No afecta negativamente el control metabólico y antes se ha visto una reducción de la hemoglobina glicosilada, esto asociado a que los niños generan mayor adherencia al manejo debido a que disminuyen como tal esa sensación de dolor permanente. La otra es la aplicación mediante el lápiz. Son insulinas que vienen ya con cartuchos precargadas. Estas unidades se aumentan acá de 0.5 unidades. Hay unos que traen memoria para las dosis anteriores. Son útiles para inyecciones múltiples o mezclas que son fijas y menos aceptables cuando son mezclas de insulinas y tienen 2 a 3 dosis. Y el otro es como tal el dispositivo donde hay una colocación continua de insulina. Hay unos que traen, como ven acá, pues aparte de traer el catéter, traen un sensor adicional para decirme en cuánto está pues mi nivel de glicemia. Esta es la mejor forma para imitar el perfil fisiológico de la insulina. Básicamente lo que hace es difundir de forma subcutánea programada los bolos de insulina pues para la ingesta de carbohidratos. Una característica es que me logra disminuir las hipoglicemias y tiene un mejor de glucosa en sangre, pero hay una desventaja y es que cualquier momento o cualquier tiempo que se logre suspender la insulina o que deje de funcionar este mecanismo, me favorece a que los pacientes presenten cetoacidosis diabética y pues me incrementa por cada momento que se incremente que se suspenda el paso de insulina, me va a incrementar 1 miligramo por decilitro minuto la glucosa en sangre. Entonces, pues digamos que a pesar de que es muy bueno, pues es muy importante que si se usa hay que tener en cuenta tener siempre la disponibilidad de la insulina por el riesgo de cetoacidosis.
La técnica con la pluma para colocar la insulina, entonces como vemos acá, este es pues lo que se conoce como pluma o como lápiz. Viene acá el reservorio donde se ve pues la cantidad de insulina que tiene. Acá está pues el cartucho o la etiqueta como tal de donde trae toda la información. Esta parte negra es donde yo ajusto, es como una rosquita donde yo puedo ajustar la dosis de insulina que me voy a colocar y este es el botón de inyección. La primera vez que se va a colocar la dosis aparece pues en 0, yo voy a girar y se va a dejar como en un punto o en una línea, se hace un disparo al aire para que pueda salir insulina o por decirlo de alguna manera purgar como tal el equipo. Y de ahí ya se hacen las próximas colocaciones que se hacen igual, se gira y se logra la cantidad de dosis que yo quiero colocar. Se inserta igual en un ángulo 90, de 45 a 90 grados. Una vez ya está insertado, pues oprimo el botón de inyección y espero, y les recomiendan contar de 10 a 20 segundos para que la insulina pueda dar paso como tal. Si hablamos de los regímenes, hay pues dos, uno es la insulina 2 veces al día y otro es el régimen bolo-basal. La insulina 2 veces al día, pues utilizo una insulina de corta acción como también una insulina de acción intermedia y la de bolo pues voy a utilizar las de corta acción en las comidas principales y la de acción intermedia la puedo utilizar en la noche o por la mañana o dividido en las dos, dividido pues en dos aplicaciones dependiendo del manejo de glucometrías que tenga mi paciente. Entonces ya como para entrar a hacer pues todo lo que ya vimos aplicado en nuestros pacientes, entonces, ¿cómo voy a iniciar la terapia en un niño que tiene cetoacidosis diabética o que ya se le manejó su cetoacidosis diabética y en el momento tiene criterios de resolución que como ya bien nos explicó Estefanía es glicemia menor a 200, bicarbonato de 18 y pH mayor a 7,3. Lo que se hace con estos niños es iniciar insulina subcutánea, lo vamos a iniciar en una dosis de 0,5 a 1 unidad kilo día como bolo basal. Y si el paciente debutó como tal hizo debut con cetoacidosis diabética, voy a ir calculando nuevamente se puede hacer según el conteo de carbohidratos, o si es un paciente que ya tiene un antecedente de una diabetes, pues lo voy a seguir una vez pase el primer día y le coloque 0,5 a 1 unidades por kilo. Voy a seguir sus niveles o su colocación de insulina como ya lo tenía preestablecido. Esto para el paciente que acaba de salir de una cetoacidosis diabética y le vamos a continuar la insulina. ¿Qué vamos a hacer con los niños que no tienen cetoacidosis diabética? Entonces, vamos a administrar lo mismo, insulina de acción corta, que en este caso sería la insulina regular, a 0,1 unidades por kilo cada hora hasta que logremos una glicemia menor a 200 miligramos por decilitro. Después lo dejo cada 4 a 6 horas y de ahí voy ajustando, como ya les voy a decir en la siguiente diapositiva. Esto teniendo en cuenta que los niños no cumplen criterios como tal para cetoacidosis diabética, pero sí cursan con una glicemia mayor a 200 miligramos por decilitro. De ahí en este niño que no cumple con criterios de cetoacidosis, ¿cómo hago en el segundo día? Si lo dejo en el régimen de 2 inyecciones por día, lo voy a calcular a una dosis aproximada de 0,5 a 0,75 unidades kilo día. Y la voy a dividir 2/3 de insulina diaria total y 1/3 como tal. O sea, separo 2/3 de insulina y 1/3. ¿Qué voy a hacer con esos 2/3? La voy a colocar por la mañana antes del desayuno, tiene que hacer una insulina de acción intermedia. Y el otro tercio de insulina lo voy a dejar antes de la cena y tiene que ser una insulina de acción corta para lograr pues un adecuado equilibrio. Entonces, un ejemplo para decirlo, entonces tengo un paciente de 36 kilos, la dosis diaria total ya lo dije y le vamos a dejar una dosis de 0,5 unidades por kilo, requiriendo un total de 18 unidades día.
¿Qué voy a hacer? Entonces, 2/3 se administran por la mañana, o sea, 12 unidades antes del desayuno de acción intermedia, que en este caso sería la NPH, y 1/3 antes de la cena, que serían 6 unidades en cada inyección, y lo voy a dejar con una insulina de acción corta, que en este caso sería la insulina como tal regular. ¿Qué pasa si lo hago con una insulina de mezcla premezclada? El ejemplo lo voy a hacer con una concentración de 70-30, donde digo que el 30% va a ser insulina regular y el 70% de MPH. Hablamos de la misma dosis con la misma insulina día, 18 unidades. Entonces acá hay que tener en cuenta cuando tienen estas insulinas premezcladas que se debe calcular teniendo en cuenta la concentración de cada insulina o que está en la mezcla. Entonces, miremos acá, necesito los mismos 2/3, 12 unidades. ¿Esto a qué me equivale? Que este paciente, como tiene un 70% de NPH, va a tener 8 unidades de NPH y el 30% equivale a 4 unidades de la regular. Y cuando voy a colocar el otro tercio, el 70% me equivale a 4 unidades de NPH y el 30% a 2 unidades de insulina regular. Siempre que tengan una insulina premezclada, hay que tener en cuenta la concentración y la relación que viene de cada insulina para así calcular y saber lo que le estoy colocando a mi paciente. ¿Cómo sería el régimen bolo-basal en este paciente? Entonces, o en general en los pacientes. Entonces, básicamente lo que aquí hacemos es colocar una insulina de acción corta o de acción intermedia y lo voy a dividir 70-30. Entonces, la dosis diaria total la voy a dividir en 3 a 4 bolos antes de la comida. Esta la voy a hacer con acción corta. Y el otro 30% la puedo dejar en una dosis diaria, que sería una insulina de acción intermedia, y lo puedo dejar en una dosis única nocturna. Hay que tener muy en cuenta algo en estos pacientes, y es que ellos me pueden hacer hipoglicemias secundarias a la insulina a la dosis única nocturna. Entonces no está mal si le dividimos esta dosis en 2 fracciones, sea nocturna y en la mañana, o se ajusta hasta que el paciente no haga hipoglicemias como tal nocturnas. Y si lo hago con insulinas análogas de acción corta, entonces el régimen basal bolo entonces sería 50-50, donde también voy a dividirlo de 3 a 4 bolos antes de las comidas. Siempre que hablo de comidas son comidas principales, y el otro 50% de insulina análoga de acción prolongada lo voy a colocar en una inyección como tal nocturna única. Y pues como ya dije ahí, dependiendo del control glucométrico que se haga el paciente en la noche, pues defino si le voy a dejar en 2 tomas o en 2 colocaciones, perdón, o en la mañana y en la noche. Este es como un ejemplo para hablar de la dosis inicial de insulina para un niño que tiene diabetes tipo 1 y está recién como tal diagnosticado. Siempre debemos tener muy en cuenta el objetivo que voy a lograr o que quiero de insulina de glucometría diaria. Entonces, para este caso hablo que va de 100 a 120 miligramos por decilitro. Acá lo voy a dividir siempre en una insulina basal y en una insulina prandial, que lo que lo hago es dividirlo de acuerdo en las comidas principales, y lo divido mitad. El rango es dividirlo 40-60 en cada bloquecito que estoy explicando. La insulina basal la vamos a calcular de 0.3 a 1 unidades kilo. Hay pacientes que requieren menos dosis y pueden requerir máximo hasta 0.7 unidades, o hay otros, en especial los adolescentes, que dependiendo pues de su control metabólico que tengan, pueden llegar a requerir hasta 2 unidades por kilo, pero pues digamos que esta es como la línea de base que yo parto. Entonces aquí tenemos que esta es la dosis total diaria, y aquí voy a administrar insulina que puede ser glargina de Temir, y lo que hacemos acá con las dosis
antes de cada comida, lo que hacemos es que vamos a calcular la dosis de insulina y eso va a depender, uno, de la ingesta de carbohidratos, que ya les voy a explicar cómo se hace, pensando que una vez coloque o una vez haya un consumo de alimentos, cuánto me va a aumentar o me va a hacer de hiperglicemia. Y aquí utilizamos Lispro, Aspar o Glulicina. Entonces, ¿cómo sería esto? Uno, pues vamos a mirar cuánto es el requerimiento total de insulina del paciente, que ya lo sabemos, 0.3 a 0.7 y puede llegar hasta 1 o 2 unidades dependiendo del paciente. Entonces, ¿cómo hacemos acá para calcular la dosis basal? Entonces, para los niños que usan múltiples inyecciones diarias, lo que vamos a hacer es mirar la dosis basal y la vamos a dejar una vez al día. Se puede dejar una vez al día o una vez en la noche o divididos en 2 tomas, como ya lo dije, para evitar hipoglicemias nocturnas. Y los niños que tienen bombas de insulina, como las que le mostré anteriormente, lo que hacemos es calculamos la misma dosis de insulina a día, pero esa la dividimos, la dosis basal total la dividimos en 24 horas para que se pueda hacer la infusión continua en las 24 horas y pues voy a colocar Lispro, Aspar o Glulicina. ¿Cómo se va a administrar? Pues acá hay que tener en cuenta que siempre, como ya lo dije, antes de colocar, antes de los alimentos, debo de tener una insulina de acción rápida o de refrigerios, dependiendo la carga de carbohidratos que tenga. La dosis anticipada depende como tal de la ingesta de carbohidratos que voy a hacer y de la concentración de glucosa que tomo antes de la ingesta de estos medicamentos. Para saber qué cobertura me va a hacer esa insulina, esa dosis de insulina en cuanto a los carbohidratos, puedo utilizar esta fórmula que básicamente lo que hace es mirar la cantidad de carbohidratos cubierto por una unidad de insulina. Entonces, que tenemos 500, que es una constante por la dosis diaria total de insulina, asumiendo que es una insulina de acción como tal rápida. Y para mirar como tal el factor de corrección, que lo que hacemos es mirar los niveles de glucosa en sangre, corregir los niveles de glucosa en sangre por encima del rango que esperamos o del objetivo, que en este caso va a ser 100 a 120. Entonces lo que hacemos es calcular la dosis de insulina antes de la comida y lo ajustamos con el siguiente cálculo para saber cuál es la reducción de glucosa en sangre una vez administre una unidad de insulina. Acá lo hacemos con el 1800. Las guías y muchos artículos hablan que de 1500 y otros de 1700. Por nuestra escuela y por ITSA habla de 1800 dividido la dosis diaria total de insulina. Si el niño está enfermo, entonces, si tiene una glucosa elevada y tiene ausencia o pequeñas cantidades de cetonas, pero no cumple criterios para cetoacidosis diabética, entonces se va a administrar del 5 al 10% de la dosis total diaria de insulina de acción corta y se puede repetir cada 2 a 4 horas. Si el niño tiene la glucosa elevada y tiene moderada grandes cantidades de cetonas, le voy a aplicar del 10 o colocar del 10 al 20% de la dosis de insulina total, calculada una dosis de 0.1 unidades por kilo, y aquí voy a utilizar también una insulina de acción corta y la puedo repetir 2 a 4 horas hasta lograr pues como tal el rango de glucosa que yo quiero. Y si los niños tienen como tal vómitos y está asociado pues a su proceso de diabetes, pues lo que hago es que aquí ya tengo que descartar todo lo de cetoacidosis diabética o que me haya iniciado con un proceso de cetoacidosis diabética, que ya lo vimos en la anterior charla. ¿Cómo es la monitorización de la glucosa? Lo ideal es hacerlo de la glicemia 4 veces al día. La idea es hacerlo antes de la comida, después de las comidas, en la madrugada, a las 11 más o menos de la noche y a las 3 de la mañana. Y esto es lo que yo espero que tenga, pues los valores que estoy mostrando acá son los que yo espero de rango para cada paciente para decir si está en hipoglicemia o en hiperglicemia esperado, pues para el horario en que se esté tomando
la glucometría de mi paciente. Y el control como tal glucométrico lo debo hacer antes y 2 horas después del desayuno, antes y 2 horas después de la comida y el control por las 3 a.m. Y lo ideal es que se logre también que estos niños puedan hacer controles antes y después del ejercicio y lo cojan de hábito para lograr un adecuado control glucométrico. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y puede que suene obvio, pero pues si yo tengo una glicemia antes de la comida que siempre está alta, quiere decir que la dosis anterior que le coloqué al paciente, sea de insulina prolongada o intermedia, es insuficiente. No hay necesidad de colocar una nueva dosis, sino de ajustar la dosis que estoy colocando antes de las comidas. Si tengo siempre bajas también, quiere decir que ese paciente está recibiendo más unidades de insulina. Y si los niveles unas veces son bajos y otras veces son altos, no hay como tal consistencia y hay que ajustar tanto las cenas del paciente, la insulina que estoy colocando y la actividad física, que es un manejo que va de la mano en los pacientes con diabetes. Lo otro que hay que tener en cuenta es que si la glucosa en sangre está 2 horas después de la comida es demasiado alto, entonces tengo que mirar que la dosis de la comida de insulina de acción corta regular era demasiado baja. Eso también se tiene que ajustar, o si me hace hipoglicemia, tengo que ajustarla porque quiere decir que el paciente se está quedando con insulina a unidades de más. En cuanto a la hemoglobina glicosilada, pues es muy importante hacerle seguimiento. Los niveles se van a hacer, este seguimiento se van a hacer más o menos cada 2 a 3 meses. Lo que me va a mirar como tal el nivel de glucosa en sangre durante los últimos 2 a 3 meses. La voy a hacer el control una vez al año y pues mi objetivo siempre va a ser tenerla menor a 7.5%. Para pensar que estoy haciendo un adecuado manejo o que el paciente está siguiendo un adecuado manejo. Porque es importante, porque si vemos la relación de hemoglobina glicosilada con los niveles de glucosa en sangre en miligramos por decilitro, una vez esté menor a 7.5 va a estar aproximadamente menor a 150, 154. Entonces, por eso es muy importante tener ese rango de hemoglobina glicosilada y hacer ese control como tal anual. ¿Qué debemos tener en cuenta? Uno, que los pacientes cursan con un fenómeno de amanecer, que básicamente es que aumenta la dosis nocturna, hace que aumente la dosis nocturna, ocurriendo como tal hipoglicemias en medio de la noche. ¿A qué se debe eso? El fenómeno de amanecer lo que me lleva a que el paciente, por todas sus hormonas, en especial la hormona de crecimiento, hace hiperglicemias durante la noche. Si yo le aumento la dosis nocturna, sea de acción intermedia o prolongada, voy a llevar a que mi paciente a medianoche me estén llamando a decirme que tiene hipoglicemia. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo otro es la necesidad de disminuir las insulinas durante el periodo de luna de miel y antes de volver como tal a aumentar los rangos de insulina. Recordar que uno de lo que me está diciendo es que está entrando en el rango de luna de miel o que está requiriendo menos dosis de insulina es cuando requiere menor a 0.05 unidades por kilo de peso corporal. Y lo otro es que la dosis diaria total requerida se va aumentando a medida que crece el niño, a medida que entra la pubertad y a medida que aumenta pues su consumo de carbohidratos o su alimentación en general. ¿Cómo voy a hacer el conteo de carbohidratos y por qué es muy importante este método? Uno, porque flexibiliza como tal el estilo de vida del niño. Lo que hacen acá es que las personas con diabetes administran la dosis de insulina rápida o de análogos dependiendo de la cantidad de carbohidratos que se va a comer y el nivel de glucemia preprandial. Entonces, ¿cómo es esa corrección? Entonces voy a hacer la relación de carbohidratos con insulina. Entonces miramos la cantidad de carbohidratos en gramos que me cubre una unidad de insulina.
Y el otro es el factor de sensibilidad o de corrección, que es la cantidad de glucosa en miligramos por decilitro que me hace disminuir una unidad de insulina. Estas dos es muy importante tenerla en cuenta porque son las que yo voy a utilizar antes del consumo de carbohidratos, y una vez el paciente me presenta como tal una hiperglicemia, voy a mirar el factor de sensibilidad o de corrección para hacer una disminución como tal de esa cantidad de glucosa. Entonces, un ejemplo acá, tengo un paciente de 10 años, una dosis total de insulina de 25 unidades. Acá vamos a hacer la relación de 500, que es una constante, dividido las 25 unidades que yo necesito. Eso me da 20, y lo que quiere decir este número 20 es la cantidad que necesita, o sea que una unidad de insulina me metaboliza 20 gramos de carbohidratos. Entonces, ¿esto cómo lo voy a relacionar o cómo lo hago? Pues es un cálculo que me permite como tal individualizar la dosis diaria de insulina con la constante 500. Siempre hago 500 dividido la dosis total de insulina al día. Y el factor de sensibilidad, pues como ya lo dije, lo utilizamos acá 1800, también lo hago con la dosis total de insulina en 24 horas, y esto me estima el descenso esperable de la glicemia en miligramos por decilitro en una unidad de insulina. Entonces, ¿cómo lo hago? La glicemia real del paciente sobre la glicemia deseada, que como lo vemos acá, vamos a hablar de que va de 80 a 150, entonces tenemos que el mismo paciente que tiene o requiere 24 unidades día, a las 7 a.m. le dio una glucometría de 280, entonces 1800 dividido 24 me da 75, eso me quiere decir que una unidad de insulina me disminuye 75 miligramos por decilitro de glucosa, pero mi paciente tiene 280. ¿A qué glicemia lo voy a dejar? En la deseada, que es 150. Entonces hago la resta de 280 menos 150 y lo divido entre la cantidad de glucosa que me va a disminuir una unidad de insulina, y eso me da 1.7. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo disminuirle a mi paciente esta glucometría de las 7 de la mañana de 280 y llevarlo a 150, necesito 1.7 unidades de insulina. Esta es una tabla y no me voy a centrar en ella, simplemente es para que sepan que hay tablas y aplicaciones donde ya me dicen qué cantidad de carbohidratos contiene cada alimento, y pues es muy útil para hacer, y para nosotros y para mostrarle a los pacientes. Ya pues para finalizar quiero pues mostrarle unos ejemplos. Entonces tengo una paciente de 12 años con una diabetes mellitus tipo 1, pesa 26 kilos, con ella pues básicamente tiene una glicemia que la tiene más o menos aproximadamente entre 150 y 300 miligramos por decilitro. Entonces le voy a calcular como tal el requerimiento, se lo vamos a calcular a 0.7 unidades kilo día. Para los 26 kilos la dosis total de insulina día va a ser 18 unidades. ¿Cómo la voy a dividir? Ya les expliqué antes, el 50% la voy a dejar con acción prolongada y el otro 50% con acción rápida. 9 unidades va a ser al día, preferiblemente en la noche, y las otras las voy a dividir en tercios. 3 antes del desayuno, del almuerzo y la cena, o entre las comidas principales que utilice como tal el paciente. Si se la voy a calcular como tal a 0.8, es la misma, es el mismo cálculo y el mismo ejemplo. Como vemos, aumenta pues la dosis de insulina total diaria, y la reparto también, pues como acá quedan 10 y 11, trato de hacerlo más fácil posible la distribución de la dosis de insulina antes de cada comida. Esta paciente tiene 12 años, presenta diabetes tipo 1, tiene también 26 kilos y le vamos a realizar como tal el régimen de insulina simple.
Entonces, 26 kilos, tiene la glicemia en 190, le vamos a calcular a 0.8, lo que ya habíamos visto, 21 unidades día, lo dio 50% una vez al día, y el otro 50% lo divido en 3/3. Si esta misma niña tiene una ingesta de 80 gramos de carbohidratos, entonces aquí necesito saber cuántas unidades más de insulina le voy a administrar. Recordamos que aquí debemos de realizar el conteo de carbohidratos. ¿Cómo vamos a hacer ese conteo de carbohidratos? La regla de 500 dividido la dosis total de insulina. Entonces, 500 dividido 21 le da 24. ¿Qué voy a hacer con esos 24? ¿Qué me quiere decir esos 24? Que una unidad de insulina me disminuye o la voy a utilizar para cada 24 gramos como tal de carbohidratos. Y la niña se comió 80 o ingirió 80, entonces hago una regla de 3 y veo que va a requerir 3.3 unidades de más para ese consumo de esa ingesta calórica que hizo. Además de eso, tengo que ver que la glicemia le aumentó a 190, entonces posterior al consumo de esos carbohidratos, entonces aquí voy a utilizar el factor de corrección que ya les expliqué. ¿Cómo lo hago? Con la regla de 1800 dividido la dosis total de insulina. Entonces, 1800 dividido 21 me da 85 miligramos. Tengo la glicemia real de la paciente que es 190 y la deseada dividido el factor de corrección. Acá tenemos 190 menos 120, que es la deseada. En este caso, dividido el factor de corrección que ya me dio 85, 0.8 unidades. ¿Qué voy a hacer con esto? Pues básicamente esta paciente requiere que yo le coloque al final las dos cantidades de insulina. Para facilidad dejé que el ejemplo, pues las unidades con que voy a corregir la glicemia, o sea, lo que me aumentó, que dio 0.8 lo dejé en 1, más 3.3 unidades de los carbohidratos que va a consumir y que requiero también para que me disminuya o para poder consumir esa cantidad de carbohidratos. Esto me da 4.4 unidades total de insulina. Entonces lo que debe de comer, lo que se le debe colocar a Sarita antes del desayuno sería 4.4 unidades, teniendo en cuenta pues que la voy a llevar a una glucometría como tal de 120 miligramos por decilitro.